Señor, es nuestro anhelo. Es cierto, este mundo nos absorbe. Señor, es cierto, somos atraídos por los afanes, los espinos, pero anhelamos encerrarnos contigo, Señor. Anhelamos ver que tú eres el tesoro eterno que anhelamos y necesitamos, Señor. Señor, por favor, no nos desvíes de la gloria del conocimiento de lo que tú eres, Señor. Por favor, pasa tu escoba divina. Pasa tu escoba limpiando cada área de nuestra casa, de nuestro corazón, Señor, para que edifiquemos como tú quieres que edifiquemos. Porque así como edificamos será el fruto que tengamos, Señor. No queremos olvidar tus bendiciones, Señor. Derrama la unción de los cielos sobre nosotros, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Amén. Así como la caída y las ruinas de Jerusalén, un evento tan triste, pero nuestro Dios de cada fracaso lo torna bien. Eso nos debe alentar. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos dado tropezones, caído, hemos fracasado, pero aún el alfarero celestial no nos ha desechado? Nos ha recogido a misericordia y ha querido volver a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Señor, nos urge apreciar tu presencia. Amén, hermanos. Sentémonos. Señor, nos urge apreciar tu presencia. Para apreciar su presencia, nos es necesario tener una relación íntima con nuestro Dios. Por eso hay un clamor en mi corazón que es: Señor, me urge apreciar tu presencia hoy, porque no lo he apreciado como tú quieres que la aprecie. Porque si no hay comunión con el Señor, hermanos, no vamos a tener instrucciones dadas. Porque sin obediencia no tendremos aprecio por su presencia. Es en el acercamiento a Él, es en el estrechamiento con Él, que Él nos va a dar las instrucciones a nuestra vida diariamente. Jesús dice que aprendió la obediencia día a día, como una muestra de aprecio, de amor a su Padre. Es decir, la comunión, la relación con Él nos lleva a eso, a una obediencia sin límites, porque apreciamos su presencia. Nosotros recordamos desde el principio cómo el Señor le habló a Judá, a ese pueblo, diciéndoles que ellos tenían que guardar el año del descanso de la tierra. Y ellos se olvidaron de guardar ese año del descanso. Se olvidaron de guardar ese mandato que Dios les había dado en Levítico 25, en los versículos 2 al 7. La instrucción fue que después de cada 6 años, un año, descansara la tierra. Y Dios dice: si ustedes son fieles a mi palabra y obedecen, entonces yo los voy a prosperar. Es decir, el Señor había prometido una provisión abundante con esta instrucción para su pueblo. Pero la desconfianza de la naturaleza del hombre, el creer que nosotros somos más previsores que Dios mismo, hizo que el pueblo de Judá se olvidara por muchos años de guardar ese año de descanso de la tierra. En otras palabras, ellos querían ganarle a Dios. Israel trató de jugarle la vuelta a Dios, ahorrándose ese año por casi 5 siglos, diciendo: vamos a trabajar la tierra también el 7º año. No queremos correr el riesgo de averiguar si Dios en verdad es fiel, si Dios en verdad cumple su palabra.
Si Dios en verdad suple nuestras necesidades, de hecho, es imposible que nosotros pretendamos engañar a Dios. Hay gente que cree que puede engañar a Dios, pero Dios no puede ser engañado, ni mucho menos burlado. Este pueblo de Judá, que es una sombra de nosotros, de la iglesia, quiso acumular más riqueza rápidamente. Quisieron, según ellos, aprovechar el tiempo, entre comillas, pero con eso estaban únicamente deshonrando el nombre del Señor. Y el Señor se dispuso a enseñarles a ellos el verso que dice: los que me honran, los honraré, pero al que me desprecia, al que me deshonra, también yo lo tendré en poco. Por eso la tierra de Israel fue asolada. Dios los tuvo en poco, pero era por amor, para que descansara esa tierra, mientras su pueblo estaba fuera en cautividad en tierra extraña. ¿Qué tierra era? La tierra de Babilonia. En la actualidad hoy es Irak. Dice Levítico, capítulo 26, leamos ahí Levítico 26, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de todos vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Versículo 35 de Levítico 26. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Versículo 43 dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Entonces serán sometidas al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Al ver a Israel, según la Escritura, por 70 años de cautiverio en Babilonia, era nada más y nada menos el cumplimiento de la palabra que el Señor desde el principio les había dado, que les habría de suceder si no obedecían. Ellos tenían la alternativa, como les fue planteado desde el libro de Deuteronomio: ustedes tienen por delante la vida o la muerte. Si anhelan el bien, obedezcan. Si desean el mal, pues desobedezcan. Ustedes recordarán que desde el tiempo de la dedicación del templo hasta el momento de la destrucción de ese mismo templo, estamos hablando de un periodo de tiempo de más o menos 490 años. Y durante todos esos años el pueblo no había guardado el año de reposo. Así que el Señor, en su gran fidelidad, Él es fiel en cumplir su palabra que salió de su boca, y dijo: los voy a dispersar y haré descansar esta tierra todos los años que ustedes no la dejaron descansar. Y a la luz de esto entendemos un poco lo que el Señor en un momento dado le respondió a la pregunta del apóstol Pedro. Cuando Pedro, con un corazón como nosotros, muy generoso, muy dadivoso, muy bondadoso con su hermano, le dijo: Señor, ¿y hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Porque yo creo que lo estoy perdonando unas cuantas, y creo que con eso es suficiente, es bastante. Y el Señor le dijo: Pedro, 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Siempre. Es decir, 490. 490 años lo que el Señor estaba perdonando a su pueblo. Fue un ejemplo para Pedro. Es lo que ahora le dice a Pedro. Alguien dijo: es mejor poner los 77 en línea horizontal, a ver quién puede contar ese número, si lo podemos comprender. Hasta algunos programas y algunas computadoras se les dificulta valorar dicho número. Pero es un hecho que el Señor ahora le estaba diciendo a su pueblo: yo perdoné y perdoné y perdoné y perdoné y perdoné y perdoné, pero ellos no respondieron. Y ahora yo debo reprenderlos por amor a mi palabra y por amor a ellos. Es decir, que la esencia misma de la razón de ir al cautiverio es por la desobediencia hacia nuestro Dios.
El libro de Deuteronomio se enfoca en instar al pueblo de Dios a obedecer a Jehová. Mas los profetas constantemente dicen, a causa de haber desobedecido a Jehová. Ahora nosotros no somos mejores que aquellos. Y si nosotros no respondemos, hermanos, tendremos también nosotros las mismas consecuencias. La esencia misma del plan redentor del Señor se resume en obediencia. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice en Mateo capítulo 7, ahí cuando el Señor empezó su ministerio, Él dice que empezó haciendo la voluntad de su Padre. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos se van al cielo. No todos. Y todos pueden entrar a experimentar esa gloria. No. Sino el que hace, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando el Señor estaba despidiéndose de ellos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos 15, 21, 23 y 24, Él le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. A la luz de esto entendemos en parte que la obediencia, hermanos, es la llave. La obediencia es una de las claves que abre las puertas de los cielos en cuanto al amor para con nosotros del Señor. Si vemos en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que demandaba Dios de Adán era la obediencia. Ya que si leemos en Génesis 2, capítulo 2, en el versículo 16, la frase que aparece ahí es, y mandó Dios al hombre, diciendo. Es lo mismo que Él vuelve a repetir en Génesis, capítulo 3, versículo 11. Has comido del árbol que yo, dice el Señor, te mandé, ¿no comieses? Lo único que Dios estaba requiriendo desde el principio era la obediencia de Adán. Y es la obediencia lo que va a determinar nuestro destino. Es la obediencia la que determinará nuestro destino a la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que continuamente nosotros estamos oyendo? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? Dios es fiel en pedir cuentas con lo que hacemos, con lo que Él nos da de su boca. Y nosotros revisamos qué fue lo que sucedió con el pueblo de Judá, que por su desobediencia llegaron al cautiverio. Pero ahora también la desobediencia es la causa, y vemos que fue la causa exclusiva y primordial en la iglesia, por la cual el pecado se enseñorea de nuestras vidas. Es la desobediencia la causa esencial por la cual el pecado reina en las naciones. Y es la desobediencia también, tristemente, el vínculo de semejanza entre nosotros y Adán, el hombre viejo. Es la naturaleza de desobediencia. Por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 2, nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Heredamos esa naturaleza de Adán, naturaleza desobediente. Pero entre Génesis, que nos habla desde el inicio de la desobediencia, hasta Apocalipsis, que nos presenta a un hombre ya obediente, que es lo que Él quiere darnos. Lo único que el Señor espera es que respondamos obedientemente para amarlo a Él, a su palabra. Entre el principio y el fin hay un trecho que recorrer, y hay a medio camino encontramos una parada. ¿Cómo se llama esa parada? Pablo no la marca, Pablo nos la dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 19, y esa parada intermedia se llama la cruz de Cristo, en donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Traemos el vínculo de unidad con Adán, la desobediencia. Sin embargo, Cristo Jesús nos ofrece y nos promete, ya que Él tuvo muchas lecciones de obediencia, hasta que llegó el momento de ir al Calvario. Fue la última lección.
Y para ese entonces su depósito había sido ensanchado, su corazón había sido engrandecido y preparado. Así también nosotros, al llegar a la cruz, al llegar al sufrimiento en las decisiones diarias de nuestra vida, nosotros debemos de responder aceptando su cruz, negándonos a nosotros mismos, y solo así tendremos no el vínculo de Adán, sino el vínculo divino entre Cristo Jesús y nosotros, una unidad con Cristo que nos une, la obediencia a su palabra viva. Yo no creo que seamos mejores que nuestros padres. La Biblia tampoco lo dice. El Señor sigue hablando, pero cuando su voz toca nuestras fibras de nuestra carne, más vivas en nuestro interior, y quizás lesiona algunos de nuestros intereses, entonces actuamos igual que el pueblo de Israel, no queriendo oír la voz del Señor. De hecho, la palabra viva del Señor llega a nosotros en la forma que el Señor quiere y en el tiempo cuando Él quiere. El Señor es el que escoge cómo hablarnos, y es lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros. ¿Cuál es la meta? Dice, el supremo llamamiento, que seamos semejantes a Él, tal y como Él es, como dice Gálatas 4:19, que nos dice que la voluntad es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando sean abiertos nuestros oídos y respondamos a esa palabra irresistiblemente de Dios, entonces Él comenzará a formar su vida en nosotros. Porque dice, porque los que aman a Dios, los que aprecian su presencia, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice el siguiente versículo, el 29, para que seamos hechos, para que tengamos la imagen de su Hijo. El pueblo, hermanos, a causa de la desobediencia, perdió su herencia. Hermanos, igualmente, el rey Saúl se apresuró, y a causa de la desobediencia, él perdió su reino, 1, su vida fue acortada, 2, y 3, sus hijos se perdieron. Solo eso. También por la desobediencia. Todo perdió Saúl por desobediente. Qué triste que por la desobediencia, hermanos, perdamos la herencia y nuestros hijos mismos pierdan esa bendición por nuestras decisiones. Así como nosotros recibimos instrucciones de la Escritura que nos dice que le demos vara al niño para alejar la necedad y la rebelión de él, ahora el Señor, como un Padre fiel, Él también se dispone a darle vara por amor a aquel pueblo el cual Él había llamado mi vid escogida, como un buen pastor, alejando la rebelión. Es un hecho que a través de la historia, que estos 70 años de cautividad fue debido a los ídolos. Ellos amaban sus ídolos, que el Señor vio que en su corazón estaba lleno y entregado a ellos, y debido a eso, Dios mismo, dice, los entregó y los llevó directamente a esa tierra, ya que eran lo que querían, adorar ídolos. Mejor te llevo ahí, hasta que se hastiaron de ellos. Era lo que deseaban. El Señor saciando el anhelo del corazón. Pero la esperanza, la gloria final, fue que ellos aborrecieron esos ídolos. Señor, arranca esos ídolos de nuestras vidas, amándote a ti, apreciando tu presencia. Después de ese cautiverio, vemos cómo la vida de Judá fue transformada. Fue una liberación preciosa, algo victorioso. ¿Aprenderemos nosotros de la vara de la corrección que el Señor aplique a nuestras vidas? Hablaba con un hermano hace unas semanas que nosotros estamos viviendo en una época donde todo lo queremos rápido. Queremos la comida casera, comida sabrosa, preparada, pero otros lo quieren instantáneo. Así lo queremos todo, rapidito, ¿verdad? Sopa del minuto, carne precocida, todo arreglado, instantáneo, muy rápido. Y estamos así. Nosotros muchas veces en lo espiritual así somos. Queremos todo instantáneo. Señor, haz esto así, haz esto ahorita para acá, haz esto allá.
pero ya. Pero alguna vez hemos llegado a pensar que el asunto de lo instantáneo realmente no existe. Lo instantáneo realmente, si existe, es porque primero tuvo un proceso. Y para que algo llegue a ser instantáneo, tuvo un proceso de calor y de presión. Cualquiera de las dos cosas lo hicieron llegar a eso. Ahora el Señor te pregunta, ¿quieres ser instantáneo? Ok, te voy a enviar más fuego entonces. Ahí te mando a Nabucodonosor para que le prenda fuego a tu vida. Queremos ser instantáneos. Porque muchas veces el Señor se va a unir a nuestros enemigos. Y Él los va a usar para traer a nuestras vidas limpiamientos profundos. Estamos hablando, hermanos, de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué me alegra aún más? Que viene ese tiempo que Dios ha prometido, un tiempo de fuego, para que los otros amores sean eliminados de nuestro corazón. Y que en verdad clamemos al Señor, lo adoremos, invocamos su nombre como Él desea que nosotros lo honremos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Purificar a su pueblo. ¿Por qué cree que el Señor lo pone a usted en pruebas? ¿Por qué el Señor me pone a mí en tribulaciones? ¿Por qué el Señor nos mete? Para sacarnos transformados, para hacer algo precioso en nuestras vidas. Él lo ha hecho, Él lo va a hacer, limpiándonos. Si Él no hace eso, no va a quitar los otros amores de nuestro corazón. Él no va a arrancar de raíz la idolatría. Póngale el nombre que usted quiera, pero que podamos decirle genuinamente, Señor, me urge, Señor, nos urge apreciar tu presencia. Muchos de nosotros alguna vez le hemos dicho al Señor, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. A ver, pregunto, ¿quién no quisiera conocer la voluntad del Señor? Nosotros queremos saber la voluntad del Señor y queremos conocerla. Yo creo que es algo bueno el querer conocer la voluntad del Señor. Y en Colosenses, en el primer capítulo, en el versículo 19, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento de su voluntad, pero no solo eso. Y de dos, y de toda sabiduría. Y tres, e inteligencia espiritual. Pero aquí el hermano Pablo está orando no solo para que conozcamos su voluntad, sino él dice para que recibamos sabiduría. Es decir, que recibamos el saber cómo hacer la voluntad que ya nos ha sido revelada. Dios ya nos dio y nos dijo cuál era su voluntad. Pero muchas veces le preguntamos a alguien, ¿y usted por qué hace lo que hace? Ah, porque el Señor me dijo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo le preguntaba, ¿y usted por qué? El Señor le dijo lo que le dijo. Y me a saber. Necesitamos conocer su voluntad. Necesitamos saber cómo hacer su voluntad. Pero tres, también necesitamos entender. Pablo dice ahí con inteligencia espiritual. Entender por qué nos dice lo que nos dice. Y eso no es atentar contra su soberanía. Simplemente estamos pidiendo tener la mente de Dios. El Señor quiere que pensemos como Él. Que tengamos ese entendimiento para confiar, para ver la obra preciosa que Él quiere hacer en nosotros. Y tal vez estamos siendo llevados al cautiverio y de alguna manera estamos entendiendo con esa inteligencia espiritual que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos entendiendo que el Señor no quiere quizás que hagamos préstamos ahorita en el COVID al Banco de América Central. No, mejor al industrial. No, pero entendemos que Él dice, no hagas préstamos. O quizás Él te diga que sí. O tal vez Él dice, no. El Señor nos está diciendo cómo hacer su voluntad. Pero Él quiere que recibamos el entendimiento del por qué nos dice lo que nos dice, ya sabiendo su voluntad. En este tiempo, alguien decía, ¿qué vamos a hacer encerrados en nuestras casas? Imagínense, hermanos, pasar 70 años en cautiverio, ni en tu casa, en otro país,
y salir de ahí sin haber entendido nada. Tiempo doblemente perdido. Muchos de nosotros como cristianos vamos a las aflicciones, entramos a las tribulaciones, salimos de ellas y ni siquiera aprendimos la lección, ni hemos entendido por qué Dios nos las quiso dar. Tiempo perdido. Que el Señor nos ayude en esto, pero a solas con Él, hermanos. Él quiere enseñárnoslo. Él quiere que entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, para entender el porqué de su voluntad. Pero muchas veces algunos hermanos han pensado que pasar tiempo con el Señor para poder entender su voluntad, para poder ser obedientes y amar su presencia, han dicho que pasar tiempo con el Señor es un tiempo perdido. Es malgastar el tiempo. Mejor prefiero mi celular, mejor prefiero hacer otras cosas que ir a pasar tiempo con nuestro Dios. Porque ahora están tan ocupados en sus quehaceres, porque ya no hay que ir a trabajar afuera. Si trabaja en casa hay más quehaceres, o algunos sí salen, otras cosas, pero no queda tiempo para darle. Y qué bueno que trabajemos afuera o adentro, pero trabajemos. Pero muchas veces no queda tiempo para darle a nuestro Dios. No queda tiempo para darle al Señor su porción. Para darle al Señor su tiempo. Es decir, no solo el holocausto continuo, sino una relación diaria con Él. Jeremías en el capítulo 14, en el versículo 8 dice: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Y sí que vienen tiempos de aflicción, hermanos. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? El Señor ha llegado a ser un turista porque estamos muy ocupados, muy atareados, y a veces nos ocupamos tanto aún en el servicio al Señor, que no nos queda tiempo para darle a Él su porción, la porción del día. Estamos mucho en el correr y en el correr del servicio al Señor. Aún en las cosas más santas, ya no digamos en las vanidades, pero aún en lo más santo, pero descuidando el tiempo que al Señor le corresponde. Y todo eso es porque las cosas comienzan con el yo y terminan con el yo. ¿Verdad? Yo tengo que hacerlo y yo fui el quien lo terminé y lo hice. Y así estamos viviendo vacíos, porque no conocemos quién está actuando en nosotros. Pero si comenzamos a darle al Señor su porción, diremos: solo Él lo hace y solo Él lo termina. Amén. Creo que de verdad es una bendición ser llevados por el Señor a ese tiempo de cautiverio. Los tiempos que el Señor utiliza en nuestras vidas para amonestarnos, para enseñarnos, son tiempos preciosos, no son tiempos perdidos. Pero sobre todo, hermanos, redimamos nuestro tiempo y volvámonos a ese lugar secreto con Él. Volvámonos a Él. ¿No es lo que habla también el profeta Ageo? Cuando la gloria va a ser manifestada en esa casa en una forma mayor, y el cimiento que ahí se pone es la adoración. O sea, uno ve una casa y dice: qué preciosa la casa, pero lo que no se ve, lo que mantiene esa casa, dice que es la adoración. La gloria de la casa postrera es mayor, sí, pero ¿cuál es el cimiento de esa gloria de esa casa? Su cimiento. Y el cimiento es la adoración. Eso lo hemos estudiado. Pero también el Evangelio de Lucas lo dice, que la única casa que va a permanecer es la que tiene el buen cimiento. Es decir, una comunión con la roca que está abajo. Y en ese contexto, juntamente con Ageo, nos está hablando que debe de haber una adoración al Señor. Nuestra relación, apreciando lo que Él es. Pero eso es apenas el cimiento de esa gloria. Una relación, un aprecio de su presencia. ¿Qué haremos hoy? Imagínense, hermanos, si pensamos que estamos nosotros, que meternos con el Señor es perder el tiempo al estar con el Señor, adorando otra vez al Señor.
orando, meditando, de verdad entonces tendríamos que decir: Señor, necesito una sacudida, Señor. Señor, necesitamos una sacudida divina para que nos vuelvas a ti. Hemos oído muchas veces, hermanos, a otros que siempre nos dicen: la Biblia dice, la Biblia dice y la Biblia dice. Sí, qué bueno, la Biblia dice y qué gloria, qué bendición la Biblia. Pero ¿qué está diciendo el Espíritu de Dios hoy a nuestras vidas? Basado en la Biblia, pero que nos está hablando a nosotros una palabra viva. Sí, la Biblia dice, pero ¿qué dice el Espíritu? Y llegamos a pensar: no, lo que el Señor me está diciendo ahorita, no, eso no es del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos que nos toquen los otros amores que hay allí. Hace un tiempo, viendo unos desastres naturales y unas lluvias que estaban llegando a diferentes áreas del mundo, en una ocasión, viendo una noticia que me enviaron, vi una casa que estaba siendo arrastrada con el lodo, siendo arrastrada, y ahí estaba el dueño dando sus declaraciones y llorando y decía: oh, mi casa. Y en ese momento el Señor me empezó a hablar y me comenzó a decir: vienen días, dice Jehová, en que no llorarán por casa ni por otros amores, sino dirán por el Espíritu de Dios: bendito sea Jehová que perdimos nuestras casas, bendito sea Jehová que perdimos parientes, bendito sea Jehová lo que Él ha quitado, porque Él es bueno, porque no es para mal, Él es bendito. Perdimos todo eso para finalmente aprender a conocer quién reina, quién gobierna en este mundo, no solo en el mundo, en el universo entero. Él es nuestro todo. Señor, implanta tu amor en nosotros para que seas tú nuestro único amor. Recuerdo unos meses atrás, estaba en mi oficina haciendo algunas notas, escribiendo algo que el Señor me estaba inquietando hacer, pero me encontraba entusiasmado, concentrado en lo que estaba escribiendo, y comencé a notar las cosas y de repente comencé a sentir que el Señor quería que orara. Y yo dije: no, ahorita no es tiempo. Ya pasó mi tiempo de oración, Señor, yo ya oré. Y seguí escribiendo y estudiando. Y otra vez: es tiempo de orar. Y yo: no, yo sigo escribiendo. Y otra vez: es tiempo de orar. Así que al final, de ser rebelde, yo fui y comencé a orar. Y sin merecerlo, creo que así sucede, sin merecerlo, el Espíritu de gracia empieza a descender. Sin merecerlo, el Espíritu de oración descendió, hermanos, y el Señor estaba ahí. Y fue para mí tan impactante comenzar a ver cuántos ídolos habían en mi corazón. Me horroricé, me espanté de mí mismo. Algo que ya sabía, pero no lo había visto. Y yo decía: Señor, he estado ahí sentado resistiéndome a este tiempo debido a la negrura de mi corazón. Y Él en su misericordia comenzó a tratar con mi vida. Y después de ese tiempo, hermanos, refrescante, yo me levanté y Él en su misericordia me dijo: quiero hacer algo contigo. Y me habló como para darme una recompensa de un buen comportamiento, de haber respondido a su llamado a pesar de mi corazón tan rebelde. Y el Señor me dijo: ¿qué quieres que haga por ti hoy? Señor, y rápido, ya sé, le dije: Señor, tengo este problema. Por un buen tiempo he tenido este problema y no lo puedo resolver yo. Me gustaría que lo resolvieras tú. Yo he pensado en esta solución y comencé a hablarlo con Él. He pensado en esto, Señor, y pensé en esta otra solución, y también pensé en esto, como hemos escuchado. Nosotros podemos tener 1000 soluciones, pero el Señor tiene la 1001. Y yo le presenté a Dios las diferentes soluciones y alternativas, pero le dije: me gustaría, Señor, ser librado de esta situación, de este asunto. ¿Quieres librarme de eso? Yo no puedo. Durante todo este tiempo no he podido, es un conflicto en mi vida.
Y en ese momento sentí paz que Él lo iba a hacer. Hermanos, 3 días más tarde, la respuesta llegó de donde yo nunca imaginé que iba a llegar. Si yo me hubiera puesto a pensar, primero me muero y no llego a esa. Así es, no la tenía. Pero cuando el Señor la dio, qué reposo, hermanos. Nunca se me hubiera ocurrido. Pero qué bueno es aprender cuando Él nos dice: es tiempo de que te acerques a mí. Detenernos, obedecer, apreciando su presencia, responder al mover de su espíritu. Y luego, ¿qué? Decir: Señor, y aún así tú te humillas y nos preguntas después: ¿qué quieres que haga por ti? Él te puede preguntar a ti: ¿qué quieres que yo haga por ti? Lo que tú no has podido resolver, Él lo puede hacer. Hermanos, fue tan sencillo, tanto tiempo tratando una solución, hasta que en ese momento Él dijo: tu tiempo de cautiverio en esta área que tú tienes ahorita ha terminado, se acabó. Menos mal, hermanos, que el tiempo de cautiverio para Israel tenía un límite. Él pone un límite. La noche no dura todo el tiempo. Quizás hoy habrá algún afligido, algún atribulado, algún angustiado, algún desesperado, alguno incomodado, pasando momentos de soledad, pasando tal vez, no sé, un valle desconocido. Pero nuestro Dios es nuestro todo. La angustia no dura todo el tiempo. Viene la mañana sobre nuestras vidas y pronto, como vio Malaquías, viene ese sol de justicia sobre nosotros y Él nos sacará adelante. El Señor empezó primero a tratar con su pueblo, así como lo dice Pedro, que primero los tratos, el juicio comienza con la casa. Hermanos, ¿no nos gustaría disponernos al Señor para que Él trate en nosotros, en su amor? Él comienza su juicio primero. ¿Con quién, hermanos? Con su casa. Confiaremos en clamarle. Ahora vamos a ver quiénes quieren clamarle, hermanos. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. ¿Quién quiere decirle al Señor: Señor, hazme tu casa, hazme tu morada, para que empiece primero el juicio por mí? ¿Estamos dispuestos a confiar? Si no, Él no nos va a limpiar. A veces queremos que el Señor limpie a otros, pero no es bueno que Él nos limpie a nosotros, hermanos, también. ¿Qué amores tenemos? Detrás de cuántos dioses nosotros hemos estado corriendo. Quizás nuestro Dios sea, no sé, el ministerio, nuestros bienes, la economía, el trabajo, la familia. Lo mismo que Dios te ha dado, me ha dado. Hace un tiempo atrás oí la enseñanza de esperar en el Señor. Y que antes de hacer cualquier cosa, siempre es prudente y es sabio buscarlo a Él en oración. Antes de una cita o antes de salir a atender a alguien, esperarlo. Y en una ocasión yo tenía una cita con una familia de la iglesia. Ya era tarde, ya estaba yo tarde para la cita, y el Señor se dispuso a llegar. Hermano, Él no hizo cita. Yo le digo: Señor, según mi agenda, tú no estabas previsto. El Señor no estaba previsto para esa hora, porque yo ya estaba listo para salir. Y ahí estaba el Señor. Y yo, tan ciego, tan duro para entender, le dije: Señor, porque ya había oído la enseñanza, pero a veces oír una enseñanza todavía no es parte de uno. Pero oí la enseñanza de esperar. Y yo todavía le dije: Señor, no tengo tiempo, lo siento, tengo que cumplir con esa visita de la iglesia. Y comencé a salir de la oficina y di unos pasos adelante, pero en mi corazón algo me detenía. Y regresé y le dije: Señor, ¿no quieres que vaya? Seguí ministrando al Señor y ahí estaba el Señor todavía. Y Él no se había ido. Y le dije: ya, Señor, ahora sí, ya pasé un tiempo contigo. Ahora sí, ya me voy otra vez. Y de repente, algo me detenía. Y seguí quedándome ahí hasta que le dije, y regresé al lugar y dije: Señor, de aquí no salgo hasta que tú quieras retirarte. Yo era el que me iba, él ahí estaba esperándome, nunca se había ido. Me quedo aquí contigo, Señor. Me quedé tanto tiempo como fue posible. Cuando terminamos de hablar, le agradecí por atraerme.
De repente, hermanos, entra una llamada. Ring, ring, ring. Ay, no, fueron solo 2 veces que sonó. Y de repente dije, ¿aló? Era la familia que tenía que visitar. Y me dicen, hermano, ya no es necesario que venga. El problema está resuelto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Yo iba a resolver el problema? No, hermanos. ¡Qué humillante! No, el Señor es el único que resuelve todo. Si respondemos a su invitación primero. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sido llamados por el Señor y estamos tal vez desempeñando funciones de liderazgo en nuestra iglesia? O haciendo un servicio en la obra de Dios, o en los quehaceres del hogar, o siendo padres de familia, y le decimos, cuando el Señor quiere visitarnos, ay Señor, es que tengo que visitar a aquel, tengo que ir a hacer lo otro, tengo que hacer esto, y si no hago esto, Señor, va a ser un desastre, solo yo lo puedo hacer. A veces como líderes, como padres, etc. Creemos que nosotros tenemos que resolver las cosas. Somos nosotros, entre comillas, los que debemos que intervenir. Por supuesto, si hay que visitar. Por supuesto, si hay que hacerlo. Pero si el Señor nos llama. Pero muchas veces no oímos. Muchas veces hay sordera y por eso abandonamos su presencia. Hermanos, que el Señor nos ayude a amarlo a Él y a abandonar otros amores. Porque ese llamado no solo es para los líderes, sino para todo ser humano, para todo cristiano. Llegará el día en que el Señor nos diga, ¿quieres quedarte con la honra del ministerio público o con la honra de mi presencia en lo secreto? ¿Qué queremos? ¿Qué pondremos en el altar del Señor? Señor, quiero quedarme con tu presencia. Quiero aprender a apreciar tu presencia. Ese mover de apreciar su presencia estaba también en Jesús. Cuando Jesús leía Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y el Señor comenzaba a golpear el interior de Jesús y a moverse y a decirle, esa palabra es para ti, hijo. Y dijo, sí, Padre, estás abriendo mi oído. Yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero responder positivamente. Pero él dijo, no, Señor, yo quiero responder. Señor, yo quiero hacerlo. Por eso dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahí dice, di mi cuerpo a los heridores. Y él leyendo, eso lo digo por ti. Y mientras oía con ese mover del Espíritu en su vida, él comenzó a llorar y a decir, Padre, yo no estoy preparado aún para dar mi cuerpo a los heridores. Por favor, capacítame. Padre, ensánchame. Padre, por favor, amplía mi capacidad. Dame la gracia de tal manera que llegue el momento indicado para que yo pueda responder a tu llamado y decir, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y ese llamado puede llegar también a nosotros, hermanos. Si nosotros continuamos leyendo sus escrituras, quizás, o en un sermón en la iglesia, o a través de una plática con otro hermano, el Señor va a avivar su espíritu y esa palabra va a moverse sobre nosotros. Y al ver nosotros nuestra condición, podremos decirle, Señor, ayúdame. Todavía no estoy preparado, todavía no estoy capacitado para responder a eso. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, por alguna razón, una experiencia, llegó a mi vida, dolorosa, afectó mi vida realmente. Yo le decía al Señor en esos años, definitivamente, Señor, esto afectó mi vida. Sin ti, Señor, yo soy un hombre perdido, porque comencé a ver las limitaciones de mi ser interior, unas áreas negras, perversas, horribles. Fue tanto así que un día, estando en ese lugar, le decía, Señor, si tú no vienes ahorita y me ayudas, yo seré un pecador con otros amores en mi corazón. Yo no quiero terminar así. Yo estaba pasando por un tiempo de angustia en mi carne y le decía, Señor, por favor, socórreme. Si tú no me libras, Señor, me perderé.
porque no tengo la capacidad de cambiar. Señor, solo tú puedes edificarme, solo tú puedes ayudarme. Yo sé que es vergonzoso, pero no tenemos nada que cubrir, porque el Padre de Gloria ha querido recibirnos a misericordia. ¿Qué reputación hemos de guardar? Entonces, si delante de Él todas las cosas están desnudas, si Él ya sabe cómo somos. Yo le dije al Señor, tú sabes. Y mientras ahí estaba y le decía, Señor, ayúdame, Señor, ensánchame, trabaja en mi vida. Hoy yo estoy perdido. Y por pura misericordia, hermano, recuerdo que en ese momento, ahí el Señor me visitó. Ahí el Señor me habló. Ahí el Señor vino en mi vida. Ahí el Señor me sacó. ¿Cómo puedo ver eso? Ahora, y cuando yo medito, digo, después de tanto tiempo, poder ahora levantar mi rostro, levantar mis manos en alto al Señor y decirle, Señor, solo fue tu pura misericordia la que nos ha ensanchado para caminar. En mí no había fuerza, en mí no había la capacidad, en mí no estaba el interés de hacerlo, pero Él vino y Él puso en mí ese querer de responder a su presencia, diciéndole, Señor, tu palabra dice que tú puedes destruir otros amores, los ídolos, y tomar tu lugar. Por favor, abre mi oído, prepara mi corazón para que responda a esa palabra. Y el Señor, hermano, soberanamente se movió. Vino, sí, en este caos, como dice Génesis. Oh, una tierra desordenada, tierra vacía. Oh, ahí desde el principio. Pero el Espíritu se movía, el Espíritu estaba, hermanos. No importa hoy, hermano, qué caos existe en ti. No importa qué tribulación o qué abismo, qué tinieblas, qué oscuridad espantosa haya en tu vida. Si el Espíritu de Dios se mueve, respondamos positivamente. Y digámosle, Señor, yo no puedo, pero ensancha mi capacidad. Abre mi corazón para que yo pueda decirte, Señor, por favor, quiero responder. Quiero ser obediente a ti. Ayúdame. ¿Pero qué está esperando el Señor? Que tengamos un oído abierto y la disposición de decirle, Señor, queremos apreciar tu presencia. No puedo yo, Señor, pero si tú lo haces, eso será logrado en nosotros. Si respondemos de esta manera, de hecho, Él va a multiplicar su gracia, Él va a darnos su misericordia, Él nos va a sacar adelante. Solo si anhelamos, solo si estamos dispuestos a responder y le clamamos, Señor, nos urge apreciar tu presencia. Señor, me urge apreciar tu presencia. Pongámonos de pie. Señor, queremos apreciar tu presencia. Yo le he estado hablando a mi esposa, diciéndole, yo quiero ser fiel en todo. Quiero ser fiel en cada área de mi vida. Pero no me quiero ahogar en el servicio, ni en todas las responsabilidades, abandonando la presencia del Señor. Necesitamos aprender eso. Necesitamos aprender a encontrarnos con Él. Podríamos clamarle al Señor, ministrarle y decirle, Señor, nos urge. Señor, nos urge apreciar tu presencia, Señor. Nos urge amarte a ti. Oh, sí, Señor. Nos urge, Señor. Tú nos has hablado muchas veces. Es cierto, cada uno de nosotros somos conscientes de la palabra que tú nos has dado. En lo profundo de nuestro corazón sabemos de qué nos has estado hablando, Señor. Sobre qué áreas tu Espíritu se ha estado moviendo en nosotros. Oh, Señor, no queremos ser rebeldes a tu voz. Oh, Señor, abre nuestros oídos. Oh, Señor, prepáranos, ensánchanos. Oh, Padre, capacítanos para poder responder en la forma correcta, para poder responder a ti y decirte, oh, Señor, guardador de Israel, ven y encuéntranos, ven y apruebos, ven a nuestras vidas. Tú nunca nos has dejado, tú nunca nos dejarás. Oh, rebeldes, no pases de largo. Oh, no somos mejores que nuestros padres, pero
y nos volveremos, Señor. Niérvenos, Señor. Queremos verte. Oh, queremos apreciar tu presencia y estar contigo. Oh, te humillas y desciendes y nos hablas. Das esperanza a nuestras vidas, Señor, en todo tiempo. Nos urge apreciar tu presencia. Oh. Lo he visto y conocido. Sí, Señor. Solo será en el lugar bajo, Señor, donde te veremos, Señor. A solas contigo, Señor, en secreto. Que en verdad, Señor, todo lo que este mundo ofrece, Señor, sea por basura, Señor, en nosotros. Y que en verdad, Señor, anhelemos estar en tu presencia día con día, Señor. Momento tras momento, Señor. Danos un amor, Señor, por ti. Señor, danos un amor por estar en comunión contigo, Señor. Por favor. Oh, Señor.
favor, hazlo, Señor. Yo quiero, dice el Señor, tocar tus sentidos espirituales en esta hora. Quiero abrir tus sentidos espirituales en este tiempo, dice el Señor. Para que puedas verme, para que puedas oírme, para que puedas tocarme, dice el Señor. Y así puedas verdaderamente decir, lo he visto, lo he conocido, porque tus sentidos espirituales han sido abiertos. En esta hora tu Creador está trabajando en ti. Solo deja que su mano poderosa transforme tu vida, dice el Señor. Que hagas tuyo el clamor que había en Job. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En esta hora, dice el Señor, yo estoy abriendo tus sentidos para que me conozcas y puedas andar conmigo, ver como yo veo, oír lo que yo oigo, porque quiero que des en el blanco, dice el Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Danos, atráenos en tu humildad. Nunca nos has dejado, Señor. Gracias, te damos. Gracias, te damos. Gracias, Señor. Oh, la gloria de su presencia. Oh, la belleza de su Señor, te damos gracias en esta noche por encontrarnos, por visitarnos, por atraernos, Señor. Señor, no merecemos tu comunión, pero tú nos amas en tu eterna misericordia y nos atraes. No merecemos tu hermosura, mucho menos que la formes en nosotros. Señor, no merecemos ver lo hermoso de tu rostro. Oh, pero tu amor es eterno, Señor. Tú no nos pagas conforme a nuestros caminos, sino tú nos das sendas más altas para que andemos por ellas, no en las nuestras, Señor. Oh, sé tú nuestro Rey. Danos esa experiencia que muchos hombres han tenido, que han sido gobernados por ese Rey, por la palabra que han escuchado. Oh, Señor, danos la experiencia de esa verdadera paz que viene de lo alto, Señor, de tu presencia. Señor, ayúdanos a valorar cuando tú vienes. Ayúdanos a apreciar tu presencia, Señor. Nos surge en este tiempo, Señor, apreciar lo importante. Y siempre, Señor, apreciar tu presencia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.
Dios les bendiga, hermano.